minutos estaríamos. Muy bien, son las 7:40 de la noche, bueno, tarde acá en Chile, y estamos con Claudio Maggi, un buen amigo de la Red Santa Cruz y obviamente una autoridad con todas las letras acá en Chile en términos de innovación y en la región, diríamos. Así que, Claudio, un gustazo que estés con nosotros y bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Un gusto estar contigo. Qué bueno. Oye, bueno, junto con saludarte y saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan en este espacio tan querido por todos de la Santa Cruz y de ADN, comentarte primero que estamos en este ciclo de entrevistas a los amigos con los que siempre estamos en contacto y bueno, tú has tenido la gentileza siempre de mantener este diálogo que le llamamos nosotros hexagonal, pero diálogo bilateral también en muchos casos. Eh, Así que un poquito en esta secuencia en la que estamos en estos días, estamos conversando sobre un hecho que para nosotros ha sido trascendental, ¿no? Que es la libertad de Juan Sebastián Chamorro. Tú también has estado abogando de cierta manera ahí. Pero antes de que conversemos sobre Juan, conversemos sobre ti, ¿no? Porque también hemos ya dedicado también una buena conversación con Roberto Rodríguez ayer desde Miami, Juan está en Houston, tú estás acá en Santiago, así que conversemos un poquito sobre ti para que todos los que te conocen obviamente refresquen en qué estás. Encantado, Roberto. ¿Qué quieres que abordemos? ¿Qué plano quieres que abordemos de mí? No, básicamente yo sé que tú ahora volviste un poquito a los A las temas de andanzas. innovación, a las andanzas, estás siempre entre la Sí, academia y el servicio a los demás desde las funciones de lo público. Y bueno, Corfo es como tu sí. casa siempre, ¿no? Así es. He estado en los últimos, yo diría, 20 años quizás. 20 años es una buena forma desde que volví del Banco Interamericano de Desarrollo al país. He estado un poco alternando mis tiempos entre la labor pública, principalmente en Corfo, como tú bien señalas, la academia, donde participo en varios programas de posgrado que tienen que ver con políticas de ciencia, tecnología e innovación, con gestión de la innovación también, con gestión del emprendimiento tecnológico, que es una maestría relativamente reciente en la que participo del claustro de la Universidad de Chile, que es mi alma mater, y, y también con la consultoría. ¿Ah? También en los momentos en que no estoy en la labor pública, desarrollo una intensa labor en consultoría que me ha permitido participar en distintos países de la región, en, bueno, en iniciativas que tienen que ver con desarrollar eh, los sistemas nacionales y regionales de innovación desde distintas esquinas. ¿Ah? Y en esa labor y también en la de política pública, yo creo que nos encontramos bastante cercanos al enfoque que plantea Hexagon, en el sentido de que resulta clave para avanzar en este tipo de políticas y de agendas, el que existan espacios de diálogo genuinos que acompañen la planificación, que acompañen la programación, pues de otra forma es muy difícil avanzar y sobre todo poniéndolo en términos bien economistas, poder sobrellevar problemas de coordinación que muchas veces son los que muchas veces bloquean en nuestros países el avance de manera más bien sistémica y sostenible en materias de innovación, desarrollo tecnológico, que en definitiva es la forma de transformar, modernizar nuestras capacidades y también entregar mayores oportunidades a las generaciones actuales y futuras, agregándole el contexto de sostenibilidad, que cada vez es un atributo más necesario, ya no es solo un atributo, digamos, adicional o suntuario, sino que es absolutamente básico y necesario en cualquier política de desarrollo productivo
en cualquier país además. ¿Mm? Así que actualmente efectivamente he regresado a Corfo, que como tú dices es un poco mi casa, pero como yo siempre digo, es una casa que cada vez que regreso está distinta, ¿ah? Tiene un mobiliario diferente, la distribución ha cambiado, por aquí la ampliaron, por aquí cerraron, entonces va cambiando y eso yo creo que hace mucho más interesante Claro. los regresos y los desafíos que cada etapa plantea. Oye, aquí como todos de alguna manera hemos tenido nuestro traqueteo por la cosa pública, por la cosa privada, por todo el hexágono, como llamamos nosotros. Y hemos pasado por todas casi, ¿no? Seguro. Todo estado también internacional, etcétera. Todos somos como ya hexagonales en la experiencia, en la práctica. Eh, pero claro, somos un grupo y somos la Red Santa Cruz que finalmente nos encontramos muy cómodos, pero como bien sabemos también en la academia y también en las gestiones públicas, cuando no se comunica, eh, es como que estamos ahí en este grupete y nadie más Entre sabe de lo nosotros, que ¿no? estamos. Claro, exactamente. Entonces, hay que comunicar y hay que explicar. Así Entonces, es. sería súper importante que le cuentes bueno, tú sabes que estamos casi con 30,000 usuarios acá en ADN, en los 5 continentes, que les cuentes un poco lo que es Corfo, ¿no? Es tan Muy evidente bien. para muchos, pero cuenta porque es maravillosa la experiencia chilena con Corfo, ¿no? No, encantado. Voy a hacer lo más sintético posible para que aprovechemos después el tiempo y dialoguemos de los múltiples temas que nos convocan. Pero justamente aprovechando esta oportunidad de estar en contacto con una red que además es una red de miembros muy interesantes, con distintos espacios de influencia. Corfo es el acrónimo de la Corporación de Fomento, que es una agencia que se crea en Chile en el año 1939, es una agencia que ya está próxima a cumplir 84 años de vida, y se crea como muchas cosas en Chile a raíz de un gran terremoto que destruye una parte importante del territorio nacional, en particular la zona central del país, y por lo tanto da el espacio para que se pueda discutir a nivel de legislación del Poder Legislativo la creación de una agencia pública que finalmente es una corporación, es decir, es una entidad que tiene patrimonio propio y que es descentralizada dentro del aparato del Estado, cuya misión sea acometer los desafíos de, por un lado, la reconstrucción del país, pero también, estamos hablando de fines del 30, década del 40, después de una gran depresión global y que a Chile le pegó muy fuerte porque coincide con la caída del salitre natural como gran producto exportador y donde la economía chilena básicamente era una economía monoexportadora, eh, con el desafío de generar las bases para un desarrollo productivo más amplio. En ese momento, digamos, el objetivo era la, entre comillas, industrialización del país. Y bueno, en el curso de las décadas, la Corfo ha ido pasando por distintas misiones o mandatos en función de cuál ha sido la agenda económica prevaleciente. Entonces ha sido la generadora de los institutos tecnológicos del país durante los años 50 y 60. Llevó adelante una gran agenda de intercambio con el estado de California en los años 60 que permitió generar toda una base profesional de agrónomos y de profesionales vinculados a la actividad agroproductiva, que después de la crisis del año 73, ¿no es cierto?, el golpe militar y la posterior apertura de la economía, es una base muy importante para la creación de una base exportadora muy potente en torno al tema agroproductivo y que permite diversificar, no sin dificultades al inicio, pero despliega después las posibilidades de Chile en cuanto a ser una economía muy ligada al motor exportador, vinculado a los sectores agroalimentarios en general. Después se suma el salmón ya en los años 80, el vino también, que tiene una expansión muy importante. Y obviamente la vocación minera que no se pierde y que en los últimos años ha sido acompañada por la minería no metálica, en particular con el auge del litio, que, que la Corfo tiene en fortuna ser la propietaria del principal yacimiento productivo de litio en el país, y que actualmente ubica a Maravilla. Chile dentro de los tres principales productores, pero bueno, sabemos que es
un producto con altísima demanda y por lo tanto el mercado internacional en ese sentido es muy dinámico en términos de que se están buscando muchas posibilidades de producción de litio, por lo tanto hay que aprovechar esta ventana para, por un lado, generar recursos y por otro lado, ojalá ir posicionándose en una cadena de valor más amplia. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hace la Corfo también tiene mucho que ver con promover el desarrollo tecnológico y la innovación, entendiendo que después de un tiempo, cuando tú ya generas un primer proceso de expansión muy alta, muy acelerada con los recursos naturales, ya tienes que avanzar un poquito a sofisticar y a vincular esa base, esa vocación productiva con ciertas capacidades que te permitan ir construyendo también ventajas competitivas más dinámicas. Y en eso hemos estado, con distintos énfasis, y la Corfo ha tenido la suerte o el país ha tenido tal vez la visión de poder mantener políticas muy consistentes, incluso en situaciones de cambio de signos gubernamentales, que hemos tenido ya 4 ciclos, ¿no?, de cambios de signo importantes a nivel de gobierno, pero en donde el trabajo de la Corfo, matices más, matices menos, ha más o menos mantenido una misma dirección. Excelente. Oye, yo me hacía de acuerdo mientras hablabas de una gestión con resultados que tú generaste en Ecuador, y que fue donde nos conocimos por primera vez. Me acuerdo que tú fuiste el líder de justo una consultoría con el BID, ¿no? En la Sí, que tratábamos el tema de la matriz de productividad de así Ecuador. es. No la matriz productiva, sino la de No, productividad. la de productividad. Era con el Centro de Claro, Productividad de Ecuador, de hecho. sí, y era genial porque nosotros teníamos un programa económico que, claro, en un país dolarizado necesitaba productividad, porque de otra manera no tenías la competitividad para tener las divisas y además para generar crecimiento y recaudación fiscal. Y estábamos nosotros orientados en el tema de calidad del gasto cuando yo estaba en inversión pública como subsecretario. Y fue muy curioso porque el financiamiento de muchos temas se hizo, ¿te acuerdas?, con estos créditos del BID que eran de libre disponibilidad contra una Así es. matriz de desempeño, ¿no? Y Sí, muchos de los puntos que tú topabas ahora eran así como los checks que conversamos en ese momento y que finalmente se cumplieron, ¿no? así es, así es. Bueno, de hecho es un producto que el banco todavía mantiene, que es son los préstamos basados en política o en resultados. Son dos variantes eh, que tienen una gran virtud, le permiten al país receptor tener una disponibilidad bastante amplia, bastante libre de los recursos en función de las carencias, ¿no es cierto?, en materia presupuestaria o fiscal, pero condicionado a que vayan dándose los avances en las materias de política que el país compromete. Y Claro. normalmente todos nuestros países tenemos asignaturas pendientes en materia de productividad. Es cosa de ver nomás qué ha pasado con la productividad de América Latina comparada con el resto del mundo, con el resto del mundo en desarrollo en las últimas décadas. Ahí tenemos que apurar el tranco. Así Así que, mismo es. mm, Pero es gracioso esto que te decía de recordar lo que se hizo, porque claro, generalmente en Ecuador, sobre todo, pero también acá yo he notado que en varios países donde estamos trabajando, el tema de consultoría es como que se lo mira como un tema que no es tan productivo. No es el caso de Perú, no es el caso de Chile en mucho, pero en otros países la consultoría es como bastante mal vista, ¿no? Pero mira que sin ese trabajo que se hizo en esa época, no se habría tenido esta matriz, no se habría tenido ese financiamiento. Ese financiamiento fue fundamental para que cumplamos las claro, metas claro. macroeconómicas del país y se cumpla la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza. Así Eh, es. Te voy a contar algo que yo nunca te he contado, pero bueno, como estamos comentando cosas en público, eh, en algún momento, ¿tú te acuerdas del ministro Mauricio Pozo? Sí, por supuesto. Ya. Bueno, con el ministro estuvimos ahí en un momento ya pasados los años, cuando yo estaba ya en mi consultora, y Ujú. me llama el ministro y me dice, oye Roberto, me dice, tú fuiste el que hizo esos préstamos desde inversión pública, porque claro, yo era el que firmaba. Así es. Entonces yo era el caucionado y me dice, ¿sabes Así qué? es. Estamos aquí en la Contraloría General del Estado, ¿ya?
Y la Contraloría está pidiendo los papeles con los que se hizo este tema porque hay una acusación de un diputado. Ya no estábamos nosotros en el ministerio, o sea, ya habían pasado Imagínate. algunos años, ¿no? Como 3 años o 4. ¿Mm? Hay una acusación de un diputado que dice que estos recursos de libre disponibilidad que tenía el país no eran de libre disponibilidad. Ellos dicen que estaban atados, sobre todo el que tú manejaste directamente, ¿Sí? que era el social, ¿te acuerdas que era el ¿Mm? PBL ¿Mm? social? ¿Mm? Tú estabas en el PBL productivo como consultor, yo estaba a cargo del social, pero también tenía que aprobar el productivo. Claro, sí, Eh, iban en paralelo. Iban en paralelo, ¿te acuerdas? Entonces me dice, en el social dicen que había recursos de préstamo internacional para inversión en el sector social y que se utilizaron para pagar deuda externa. Imagínate la acusación. No habían Eso entendido era, nada. claro. Entonces me dice, mira, esto estábamos muy claros de lo que habíamos hecho, pero me dice, ¿sabes cuál es el problema? Que no hay los papeles. En el Claro, ministerio hemos pedido imagínate, y habían desaparecido los papeles. imagínate. Y ahí es donde vamos a entrar ya en nuestra conversación del tema del diálogo, porque fíjate que yo alguna vez en un diálogo con amigos abogados, cuando recién empecé la cosa pública, eh, ellos me dieron una gran recomendación. Dijeron, todo lo que tú firmes, hazlo notarizar con copia y llévatelo en tomos a tu casa. Y claro, yo en mi casa tengo una pared de todas las cosas que firmé como autoridad, notarizadas, las copias, ¿no? Buenísimo, Imagínate. buenísimo. Sí. Entonces, el ministro no tenía idea de eso. Esto era una cosa muy ¿Mm? personal. Y claro, el rato que dije, no te preocupes, me fui, no, saqué el tema, bajamos las copias. Y ahí por eso que te digo que se cumplió, porque estaban ahí Ah, las metas y todo lo que se había firmado y estaban los recortes de periódico que saqué de cómo se había cumplido al decimal las metas de estupendo. pobreza, crecimiento y etcétera, ¿no? Y de inflación, etcétera. Entonces, claro, mira que ese trabajo de diálogo técnico informado por expertos es súper importante. Entonces, yo lo que quería un poco era que conversemos contigo, primero a la luz de esos resultados que obtuvimos allá, Ujú. pero también de otras cosas que pasan por el tema político, ¿no? Y pensar un poco en nuestro socio de Hexagon, Juan Chamorro, Sí, que te llamó a ti la atención, ¿no es cierto? Porque, mira, por ejemplo, la actualmente cesada ministra Antonia Urrejola, ex canciller de Chile, ujú. ella fue la primera autoridad chilena de este gobierno que prestó oídos a nuestras solicitudes Sí, para que Chile tenga una posición firme y el presidente Boric, y hay que agradecerle en ese sentido, ¿no? Tú sabes que yo no comulgo ideológicamente con el lado del gobierno y ujú. es público y notorio que de mi lado, digamos, yo soy de otro sector, Claro que pero al César lo que es del César, ¿no? Y yo creo que el presidente Boric y la ex canciller, ¿no es cierto? Hay que agradecerles por lo que hicieron, porque permitió la libertad de un preso político que lo único que quería era ser presidente y servir a su país. Entonces, estos claro. extremos, Juan los topaba en la entrevista, ¿no? Y hablábamos sobre el tema del diálogo. Entonces, es muy grato que tú también, que vienes de un sector un poco más progresista, pero con una lógica productivista, eh, nos muestres también un poco tu visión y conversemos en estos diálogos sobre cómo es que es dable un proceso largo como el que ha tenido Chile, y en particular Corfo, ¿no es cierto?, 85 años de enfocarse en lo que es importante para todos, ¿no? Claro que sí. Y ahí, como decía un amigo que era del GAP, del grupo de amigos del presidente él me decía, este amigo chileno que está exiliado en Canadá hasta ahora, me decía, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, ¿no? Esa es una Contra la frase de pobreza, Nicanor Parra, además, acá en Chile, muy, claro, muy famosa. exactamente, ¿no es cierto?, el antipoeta. Entonces, Sí, interesantísimo, básicamente, que se pueda generar eso y enviar ese mensaje, ¿no? Y comunicarlo, lo que está pasando acá en Chile, que ya está empezando a volver la normalidad y la tranquilidad. Y en Ecuador también un claro. poquito, así que yo creo que ya poco a poco como región
vamos a empezar a trabajar y ahí como diálogo hexagonal nosotros desde las izquierdas, de las derechas, da lo mismo, un poquito avanzar, ¿no? Así que, ¿cómo viste No, el tema de Juan claro. Chamorro? ¿Cómo viste el tema de Juan Mira, Chamorro? a mí me impresionó mucho la entrevista a Juan Chamorro. Me pareció muy conmovedora, primero que nada. O sea, creo que él ha tenido una experiencia vital, profunda y durísima, pero es conmovedor ver cómo él procesa esa experiencia de una forma, yo diría, generosa, de una forma, no hay en él ningún asomo de un objetivo de venganza, sirve más bien su salida, es la salida de los grandes, una salida de que si bien esta experiencia fue muy dura y tiene un enorme costo personal, familiar, él es capaz de procesarlo un poco eh, fortaleciendo sus convicciones y buscando justamente no perdiendo el norte en relación a su sueño, el sueño que él mantiene para su país. Él agradece el poder tener esta opción, dado que la dictadura de Nicaragua en el fondo les quita la ciudadanía a estas personas, a estas notables personalidades. Él agradece a todos los países y me alegra que Chile esté entre esos países que han ofrecido, como tú bien dices, el acogerles y otorgarles nacionalidad. Yo creo que en eso la gran mayoría de los chilenos estamos de acuerdo y nos sentimos representados con esa decisión. Eh, y fíjate que yo creo que aquí un poco lo que decía Ortega y Gasset, ¿ah? Uno es uno y sus circunstancias. Mi generación, nosotros nos formamos desde fines de la educación primaria hasta fines de nuestra formación profesional en un gobierno que también era una dictadura, ¿ah? Y que nos tocó vivir momentos muy duros en el país y donde tuvimos no sé si es llamarlo la fortuna o la posibilidad de encontrar una salida que dada las circunstancias fue bastante dialogada y fue bastante civilizada, ¿ah? Atendiendo la fractura que el país tenía en ese momento. Estamos hablando de principios de los años, no, fines de los 80, principios de los 90. Eh, entonces, claro, la sensibilidad tal vez más progresista tiene que ver con lo que te toca vivir. Yo creo que si a nosotros nos hubiera tocado vivir una dictadura de otro signo, probablemente también estaríamos del lado opuesto, ¿no? De la oposición, Claro, porque lo que buscamos es exacto. una sociedad donde prime la libertad, la posibilidad de que los sueños de las personas se puedan concretar, pero también el respeto a los derechos humanos y el respeto a las posibilidades, ¿no es cierto?, a que se logre una equidad de oportunidades que en nuestros países normalmente es algo que siempre estamos un poquito al debe por distintas circunstancias. Entonces yo siempre he sido si se quiere, escéptico de estas diferencias, de que tú seas una persona más de centro derecha, yo puedo ser más socialdemócrata o centro izquierda, porque creo que también tiene mucho que ver con nuestras historias de vida, con nuestras circunstancias, ¿ah? Entonces, creo que hay muchos más espacios de encuentro que de separación, y por eso es que para mí el diálogo es la herramienta, pero fundamental en estos momentos en que muchas veces, y aquí vivimos una sociedad marcada por las redes sociales, por la inmediatez, ¿no es cierto?, de muchos mensajes, donde si no tienes mucho contexto, no tienes una cierta profundidad en tu aproximación, no es difícil que te atrincheres en una posición y te cierres a cualquier diálogo. Yo creo que eso es Mm. lo que marca y debo decir que dentro de lo profundamente conmovedor de la entrevista que tú tuviste con Juan Sebastián Chamorro, el mensaje de él en todo momento, un mensaje que apunta a esto, ¿ah? Y bueno, yo creo que eso es muy, muy destacable y muy encomiable. ¿Mm? Oye, genial. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es con los amigos queridos de la Red Santa Cruz, mandarle este saludo, porque también estas entrevistas subsecuentes a su entrevista, por eso las estamos haciendo así, casi a diario, ¿no? Porque Sí, claro. es también una forma de tener nuestro propio diálogo y expresar nuestras razones desde las distintas perspectivas que tenemos. Y obviamente que yo digo, si nosotros llegamos
611 entrevistas, son 611 días, recién alcanzaríamos los 611 días que él pasó incomunicado, ¿no? Imagínate. Entonces, es como es el esfuerzo que estamos tratando de hacer ahora como diálogo, ¿no? Y llegar, bueno, nos hemos puesto un límite, que es el 30 de septiembre del 2023, que se cumplen 50 años del golpe, ¿no? Porque también estos documentos están enviándose a toda la región, y es una forma de diálogo, logos, ¿no? Pero que estamos mirándolo con esta línea. Yo Ujú, te ujú. invito, Claudio, querido, a que tú me digas en esta lámina que he puesto ahí, ¿dónde está la izquierda y dónde está la derecha? ¿Cuál punto está a la izquierda y cuál está a la derecha? Eh, no están sin lectura, están los puntos simplemente puestos en Claro, la... Claro, bueno, va a depender de claro. la perspectiva. A la izquierda yo Ajá, veo el punto inferior, ¿no? De la claro, lámina, ¿ah? Y a la derecha veo el punto que está ahí un poquito arriba, claro. Y si pero te digo depende que te cómo vayas veamos la... claro, exacto, si te vas al punto, eh, el punto uno, si te vas al 2 ya cambia la cosa, y si te vas al 3 vuelve a cambiar, Exactamente, ¿no? lógico, lógico, lógico. Entonces, ese es un poco el tema, y estemos adentro o afuera del tema de un proyecto, igual las perspectivas cambian. Cuando uno mira, por ejemplo, desde adentro a 2 puntos hacia afuera, lo mismo, ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro, claro. esta lámina yo la usé con este punto que acabo de hacer en Inglaterra, Ujú. y fue uno de los temas que más les gustó a los ingleses, porque yo lo que les decía es que, mira, a la hora de la izquierda y la derecha, que es como lo tradicional, hay comunidades de izquierda y de derecha, hay ONGs de izquierda y de derecha, hay academia y medios de izquierda y de derecha, hay corporaciones de negocios de izquierda y de derecha, hay gobiernos de izquierda y derecha, obviamente, y hay organizaciones internacionales, inversionistas y agencias de izquierda y derecha. Así que este tema, el centro es lo que todos buscamos. Por último, el factor que contigo siempre hablábamos, ¿no? Y esa vez que conversábamos y que hicimos un ejercicio de diálogo hexagonal, ¿te acuerdas en Corfo? Eh, Ujú. Hablábamos del capital social, ¿no? Ese es un Claro. temazo que me encantaría que tú lo pudieras con esta lámina explicar sobre el tema indígena, que fue el que hablamos en ese momento, ¿no? El tema de capital Sí, social. sí, por cierto, y que nosotros tenemos en particular hoy día en Corfo y en la gerencia que yo dirijo, que es la gerencia de asuntos estratégicos, que tiene a cargo la administración de los contratos del litio de mi país, es un tema que tenemos muy presente porque a raíz de un mandato de la Corte Suprema tenemos que llevar adelante una consulta indígena de acuerdo a la Convención 169 de la OIT. Y que tiene que Claro, ver con que fuimos requeridos por una de las comunidades atacameñas del norte del país debido a la fórmula, a la fórmula, al mecanismo con el cual se acordó distribuir los beneficios que por contrato una de las empresas tiene que entregar, en este caso Sokimich, tiene que entregar a las distintas comunidades locales para que desarrollen proyectos que les generen prosperidad y desarrollo. Una de las comunidades, de las 21 comunidades, no quiso firmar el protocolo de acuerdo y más bien recurrió a las Cortes porque consideró que no se había hecho adecuadamente el proceso de acuerdo a una consulta indígena y ese recurso fue acogido y ahora lo tenemos que realizar. Y eso es, por supuesto, entender muy bien cómo operar un proceso de diálogo donde como ocurre normalmente en nuestros países, las líneas de base en materia de capital social son bastante débiles. ¿Ah? Y por lo tanto, claro, todos estos ejes que se puedan establecer a nivel de empresas, gobiernos, ¿no es cierto?, la academia, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades, los inversionistas, eh, 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 digamos, apoya esa construcción. Nosotros desde hace ya bastante tiempo después de haber tenido un rol bastante más, si se quiere, aséptico en materia de promover diálogo o promover acuerdos, hemos tomado un rol bastante más proactivo, yo diría desde el 2010 en adelante, entendiendo que también es un rol de las agencias de fomento productivo e innovación
desarrollar estos niveles de capital social, porque muchos de los desarrollos económicos, tecnológicos, inversión, por cierto, el proceso de inversión que tú conoces muy bien, requiere niveles mínimos de confianza. Y esa confianza hay que Exacto. construirla, no hay otra forma, ¿no? Sí, sí, o sea, me acuerdo que un poco cuando uno jugaba este juego, porque finalmente lo que tú ¿Mm? tienes ahí en esta lámina es un algoritmo, ¿no? O sea, Sí, claro. matemáticamente esto es utilizar la teoría de grafos, la teoría de gráficos, para matemática discreta, con Así la es. cual tú puedes ubicarte en cualquier punto, y que son hartos puntos los que hay ahí, ¿no es cierto? Tienes los 6 del hexágono, Tal tienes cual, 3 afuera tal y cual. 3 adentro, y un punto en el centro, por lo Ujú, menos, pero en realidad tienes una infinidad de puntos en la circunferencia del capital social. Entonces, claro, cuando tú empiezas a resolver este tema matemáticamente, resulta que la estructura hexagonal es muy valiosa porque puedes encontrar esferas de conversión de este capital social en algo que es más práctico ya en términos de proyectos, que es claro, convertirlo en un capital de gobernanza, tal ¿no? cual. ¿Sí? Y mira que la aplicación de este algoritmo a través de una herramienta informática nos ha ido llevando a esta lógica de ir haciendo las paces con Ujú, comunidades, ¿no? Y mucho el tema indígena en Ecuador, tú sabes que es muy potente. Eh, y bueno, hace unos pocos días yo conversaba con la máxima autoridad indígena del anterior paro en el que casi lo tumban al presidente Lenín Moreno, ujú. y teníamos esta conversación. Y yo decía, oye, ¿qué es lo que piensan hacer ustedes con el presidente Lazo? ¿No? Y él, digamos, muy abiertamente me decía, mira, nosotros no queremos tumbarlo al presidente Lazo, pero hay mucha gente que sí lo quiere tumbar. Y fíjate que ahí entonces empezamos a hablar de capital de gobernanza, y yo le preguntaba a él desde una lógica de inversión, porque estamos movilizando desde la Red Santa Cruz inversiones y nos interesa muchísimo saber la estabilidad, pero no podemos quedarnos en los reportes de inteligencia de las grandes agencias, sino que hay que ir directamente al grano, porque mucha de la gente, tú hablabas del litio, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el caso de Ecuador recién estamos en el tema del cobre, a Ujú, lo sumo tierras raras quizá, ¿no es cierto? ujú, Pero hay muchos yacimientos de cobre que tienen tierras raras y se han vendido casi las concesiones al lote, y entonces las nacionalidades y pueblos y las comunidades un poco como que dicen, a ver, aquí hay un montón de capital natural que sin beneficio de inventario se está entregando, y quizá si es que se hace una buena apreciación de lo que se tiene, claro, posiblemente se pueda invertir en capital humano, por ejemplo, que por es algo que supuesto. ellos piden, ¿no? Sí. Y piden capacitación, y son temas que han salido mucho en los diálogos, y que sin duda también a la larga te permiten que tú tengas tasas de interés más bajas, porque obviamente si tienes más productividad, el crédito se va a Lógico. fundamentar en eso, pues, ¿no? Y los precios también de los bonos y los precios de los bienes por productividad misma van a bajar. Entonces es un circuito en el que tú puedes irte para afuera o para adentro, y mucho mejor hacia adentro, porque a la larga, si tienes articulado el capital natural, el capital humano en un círculo interno ya de gobernanza, entonces el capital financiero viene. Tú ves, querido Claudio, que acá en Chile, un poco lo que ha venido pasando, como que nos va diciendo que Chile está volviendo un poco a este equilibrio, ¿no? Claro, yo creo que no fuimos perdiendo un poco el viento de cola que durante muchos años la economía y el país tuvo en materia de ambiente de inversiones, producto de que ciertos justamente desequilibrios empezaron a hacerse patentes. ¿Ah? Y uno de los desequilibrios tenía que ver, yo creo, con déficit de capital social e inadecuada captación en esta lógica del capital natural, en términos de construcción de capital humano. Cada vez teníamos un enfrentamiento más inmediato y más difícil de gobernar entre lo que podríamos llamar la comunidad y los grupos de inversión en general. ¿Ah? Evidentemente, esto
si uno lo compara con otros países, puede ser visto como algo menos fuerte, pero en términos de tiempo en Chile, claramente fuimos perdiendo ese dinamismo que alguna vez hubo debido a este desequilibrio. De alguna forma, yo creo que esta convulsión que hemos tenido en los últimos 5 años o 4 años, ya la impresión que en general tenemos, y a nosotros nos toca mucho relacionarnos con grupos de inversión todos los días, tenemos reuniones que en Chile se realizan por una ley que es la ley del lobby, por lo tanto están muy registradas y muy, Sí. eh, digamos, programadas, muy transparentes, donde vamos viendo la recuperación de un nivel de diálogo, de confianza también, en la sinceridad de parte del lado del gobierno, en que estamos todos por recuperar y por avanzar en inversiones sustentables para el país y con una clara claridad respecto a una clara visión respecto a que el agente inversionista es un agente de cambio positivo para la prosperidad del país. Por lo tanto, estamos de ese lado, pero evidentemente que ya conscientes de que esto no se avanza si no hay, como muy bien plantea el gráfico, un capital de gobernanza, ¿ah? En relación a las Sí. comunidades, en relación a los intereses Ahora, también del país. ahora pensando en lo de Chamorro, yo ayer le hacía una entrevista a un colega que está en Miami, a Roberto Rodríguez Reyes, Ujú. y ahora conversamos contigo, ¿cierto? Un poco, claro, en Miami, por ejemplo, el punto este que estamos haciendo aquí está muy claro, y de hecho mucha gente se va a Miami porque está integrado el capital financiero con el capital humano y el capital natural, ¿no? O sea, eso es Sí, algo que no es perfecto, como bien decía sí. él, pero funciona y está muy cohesionado. Viste Sí, y ahora, por además ejemplo, hay una mayor posibilidad de mirar, ¿no es cierto? Hay un mayor flujo, hay un portafolio que naturalmente es más amplio, y yo creo que lo que tenemos que hacer todos es buscar vincularnos con ese ecosistema, ¿no? claro, Que se está claro. construyendo en Miami. Ahora, ahora un poquito pensando en el caso chileno, yo veo que efectivamente estamos ya regresando de los puntos extremos, ¿no es cierto? Del maximalismo este de los puntos extremos. Así es, así es. Ya hemos regresado a este círculo de capital de gobernanza, Sí, ya se nota en los indicadores. Por ejemplo, en el tema de nacionalidades, ¿no? Los nuevos bordes, llamémosle así, del acuerdo constitucional ya no son lo que era el tema de plurinacionalidad en su no, momento. claro, claro. Ya, por ejemplo, el tema de precios, de inflación, ya no es, ¿no es cierto?, el extremo, ya estamos como convergiendo de vuelta. Los tipos de cambio, ¿te acuerdas que llegamos a 1.000 pesos también estaba en el extremo, ¿no es cierto?, hacia afuera, y ahora estamos volviendo allá, y yo creo que poco a poco vamos entrando en los puntos estos de volver, ojalá pronto, a tasas de interés más bajas, que ese también es otro factor que todavía estamos rezagados. Tipos de cambio, yo creo que estamos por ahí ya casi en equilibrio. Claro. Eh, y nos queda la tarea de las comunidades, ¿no? Entonces, bien apuntas tú a que ese, digamos, es un elemento en el que posiblemente el diálogo que viene, mira lo que te voy a decir, yo creo que en el caso de Chile, el diálogo con las comunidades para la reforma tributaria y comunidades, como decíamos, de izquierda a derecha, de empresarios, comunidades barriales, etcétera. Ahí es donde yo creo que este tipo de diálogo anterior que teníamos, ¿no? de stakeholders, eh, puesto ya sobre una matriz económica como la que estamos hablando, Ujú. eh, te permite dar un salto hacia adelante y llegar finalmente a donde todos queremos, ¿no? Que es finalmente el desarrollo de Chile, porque mira que Chile siempre fue ya el país que estaba a punto de graduarse. Yo me acuerdo cuando Piñera hacía su campaña política y le ganó las elecciones a Guillé, Piñera decía que a los 4 años de su gobierno Chile iba a ser ya un país desarrollado. ¿Te acuerdas que ese fue la gran campaña, ¿no? Y al final, Sí, bueno, todavía sí. estamos discutiendo el tema, ¿no? Fue bastante más duro el gobierno que le tocó hacer a Piñera. En todo caso, esa promesa es más antigua. De hecho, Frei Ruiz Tagle, por ahí por los años 90, planteó la meta de llegar el año 2020 al ingreso per cápita de Portugal, y muy convencidos todos, ¿ah?
Ahora, yo creo que en general nuestros países son países de vasos medios llenos, ¿ah? Por lo tanto, si tú pones la mira en el vaso medio lleno, pues es innegable que vamos avanzando. Y Chile ha sido efectivamente un país que ha sido bastante líder en esa línea, pero también eso no nos puede, no, digamos, hacer obviar brechas que todavía tenemos. Por ejemplo, el Claro, capital humano. Capital humano claro, tenemos brechas y esas brechas nos pegan fuerte en la productividad. No, no hay claro. vuelta, no hay Así es. milagros, no hay atajos milagrosos acá. Si bien Y uno medido contra puede. la OECD, estamos bajos, ¿no? Todavía. Claro, estamos bajos, entonces necesitamos avanzar en descentralización, que también es un aspecto importante de la posibilidad de desarrollo, entendida como un proceso en el cual se traspasan decisiones, pero con un orden fiscal claro y con un ordenamiento institucional claro, no un caos así de caudillismos locales, que no es el camino. También tenemos brechas y de alguna manera que yo creo que se están abordando. Por eso, más allá de las sensibilidades políticas, yo creo que Sí, hay una cierta visión, y por eso te digo que en esto las trincheras vociferantes, porque además en un mundo de redes sociales a veces uno tiende a sobreestimar esas minorías, y es lo que le ocurrió justamente al proceso constituyente fracasado, ¿ah? Que en función de una minoría muy vociferante en ese momento, que planteaba la plurinacionalidad como un elemento constitutivo de la identidad chilena, que no lo es, porque efectivamente nosotros podríamos tener elementos propios de nuestra geografía, ¿no? De multiculturalidad, de nuestro origen, pero nunca hemos sido naciones distintas. O sea, lo nacional en Chile claro, está muy no bien admite establecido. una lectura divergente. Por lo Sí, tanto, ahí había un claro error que incluso quienes políticamente, digamos, eh, eh, respaldaron la aprobación de ese texto, tenían muy claro que había que cambiar y lo pusieron como un compromiso en su momento, pero que la eh, ciudadanía simplemente no compró porque no claro. representaba, Era y un por eso, poquito too much, ¿no? sí, pues Sí. totalmente pasada de Oye, rosca, como decimos en Chile. sí, pasa de rosca. Oye, bueno, nos quedan unos 5 minutitos como para topar unos dos puntos que yo quisiera llevarlos hacia el titular de esta conversación. Ya hemos hablado de ti, de Chamorro, de la red, del diálogo, ya hemos hablado de Corfo, ya hemos hablado de productividad, hemos hablado del proceso que se viene para Chile, pero no hemos hablado de América Latina, ¿no? Y no hemos hablado de lo global, ¿no? Porque el tema latinoamericano tú también lo conoces porque has estado en el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, tú sabes que acá también nos miran mucho, incluso en España, es como el cuarto país donde más nos miran, así que lo Mira, iberoamericano quizás es una buena invitación, ¿no? totalmente. ¿Cómo estás viendo tú el proceso? Por ejemplo, yo veo ahora, conversábamos el otro día con una autoridad ecuatoriana que nos visitó acá en Chile, junto con exdiputados de Chile que están en la academia, de distintas tendencias. Veíamos que hay un tema súper importante en el discurso que Petro en Colombia está adoptando con respecto al tema ambiental, ¿no? Es como Ujú. que hay un giro hacia allá y bueno, cuando vino acá lo dejó muy en claro, pero es como que el tema ese, posiblemente esa politización de un tema que es real, la crisis, posiblemente pueda llevarle a él a cometer un error como el que cometió Chile con el tema este, por ejemplo, de las plurinacionalidades, ¿no? O sea, no sé si está en el ADN, y un poco tomando el Ujú. punto del gráfico acá. ¿Cómo ves tú eso desde una mirada, independientemente de los nombres, ¿no? O sea, que por ejemplo No, claro. América se meta en un discurso ambientalista como una tercera vía para salir del discurso capitalista y socialista, ¿no es cierto? Que es como los más antiguos, ¿no? Claro, O claro, sea, o humanista, ¿no es cierto? Hablando de los claro. capitales humanos. ¿Cómo ves tú el desafío de lo que se viene, que también es global, el tema de la sostenibilidad y el tema verde y el tema ambiental? No, es una excelente pregunta, Roberto, que no,
creo que admite una respuesta tan sencilla, en el sentido de que la condición de sostenibilidad es una condición bastante relevante, y cuando tú miras, ¿no es cierto?, a las Fortune 500, te das cuenta que en general los gobiernos corporativos de las empresas globales la tienen muy clara, ¿ah? Y tienen reportes de sustentabilidad que son súper exigentes, que responden a estándares, ¿ah? Y efectivamente, en el marco de los diálogos más globales, como las conferencias COP, se toman ciertos compromisos y que, como vemos, no siempre son fáciles de convenir, de acordar, ni tampoco fáciles de cumplir, porque finalmente esto de llegar a contener el grado y medio de incremento de la temperatura global es un tema totalmente concreto, es decir, que tiene consecuencias muy reales, ¿ah? Por lo tanto, minimizar eso sería un error. Y por otro lado, Claro, ideologizarlo y convertirlo en una bandera de lucha entre izquierda y derecha, a mí me parece otro error, porque no va por ahí. Cuando uno habla de economía circular, tú no le estás poniendo una etiqueta de izquierdas o de derechas, estás poniendo buenas prácticas, estás poniendo la posibilidad de generar innovaciones relevantes, de generar negocios, además, empresas sostenibles en nuestros países que tienen un espacio de crecimiento y de creación de riqueza bien importante. ¿Ah? Por lo tanto, yo me quedo mucho más con el hecho de que ahora tenemos a la vicepresidenta de la Unión Europea en el país visitando las minas de cobre, justamente. Yo no sé si tú sabes, pero ella es danesa e inspiró la serie Borgen, que en el último claro, capítulo Borgen va a la Unión Europea, lo que efectivamente ocurrió, y es esta señora, la es así. vicepresidenta, que está acá en Chile ahora, y luego viene la presidenta, la Úrsula van der Leyen, que viene en el próximo mes. Por supuesto, con un interés muy concreto, ¿no es cierto? La Unión Europea está poniendo el ojo en las materias primas, también Claro, como un tema geopolítico que es muy importante, así eh, es. pero finalmente es una carrera que nos lleva a un mundo más sostenible, basado en electromovilidad, basado en energías limpias, y yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, ¿ah? Entonces yo creo Sí, que eh, no, prefiero quedarme con una visión más integrada globalmente de la sostenibilidad, donde yo creo que tenemos grandes socios a nivel de la APEC, a nivel de la Unión Europea, inclusive con Asia. Yo creo que hay un tremendo espacio con China, con Corea, ¿no es cierto?, de colaboración, sin ingenuidad, donde podemos avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Y esto sí le pone apellidos al capitalismo, en mi opinión, le pone apellidos al capitalismo, ¿ah? Creo que mm, tenemos que avanzar a un capitalismo más sostenible, y más inclusivo. sí, sí, yo ahí un poco tomo tus palabras que son realmente muy, muy esperanzadoras en términos de esto que estábamos hablando, ¿no? O sea, este cross-sector piecing, ¿no es cierto?, que lo hemos inaugurado hace poquito como enfoque de no solamente hacer cross-sector partnership, Me ¿no encanta es a mí eso. cierto? Mm, Claro, sino hacer las paces con pasar mm, a un capital de gobernanza, pero práctico, ¿no? Con un claro. enfoque económico. Pero mira que si me pones a elegir entre poniéndole nombres a esto, yo sí, ¿no es cierto? El tema de la visión que está adoptando Petro versus la visión que ha tenido nuestro socio de la red Santa Cruz, Wayne Visser, a quien le vamos a tener pronto acá, Ujú, digamos, escribió este clasicazo que se llama Thriving, ¿no es cierto? Que es este libro en el que él sí. cuenta los casos lo habrás visto, ¿no? Está como en la gira mundial él ahorita, pero estábamos conversando para que se venga a Chile, porque Ay, yo es creo que, fantástico. claro, imagínate, si Wayne lo logramos traer acá, yo creo que allí una buena conexión que se puede hacer con Chile, conversábamos con él el otro día, ya le vamos a entrevistar, eh, sería efectivamente, por ejemplo, para mí, un factor clave para destrabar la reforma tributaria, por ejemplo.
Claro. Oye, felices de patrocinar o acompañar esa posible visita. Pero Y de felices, o ya sea, te ofrezco la imagínate. posibilidad de que José Miguel Benavente, el vicepresidente, aquí lo voy a hacer un poco tomándome esa libertad, si te interesa, pueda estar comentando una conferencia de él. Yo creo que él con Claro, es mucho que gusto e interés imagínate, lo haría. sí, ¿Mm? o sea, imagínate traerlo a Chamorro, traerlo a Visser, que son miembros activísimos de la Red Santa Cruz, ¿no es cierto? Que estamos Estupendo. impulsando este cross-sector piecing y excelente pucha, Benavente, que es una autoridad también en esta materia, se pueda sumar a este movimiento mundial que finalmente, mira, la izquierda inglesa, yo creo que tiene muchísimo que decir, porque yo con ellos me sentí súper cómodo, porque eran mucho más avanzados a la derecha de la derecha ecuatoriana, por ejemplo, cuando fui a hacer mi tema, ¿no? Entonces, Bueno, eso ocurre, que normalmente nos damos cuenta que nuestro espectro político está totalmente desfasado. claro, como muy desfasado, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde justamente volvemos al punto este, ¿no? Encontrar la izquierda y la derecha es absurdo, es una pregunta absurda, ¿no es cierto? Es un tema que tú diste la respuesta correcta, o sea, depende, pues, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, acá, yo creo que Chile está ahí a un tris por lo que pasó ahora con la reforma tributaria de hacer un pacto fiscal verde. Y yo creo que en esa materia Visser nos puede traer todos los casos que él ha estado investigando y que ha publicado en su libro, ¿no? Entonces, creo Buenísimo. que poquito por ahí iríamos. Oye, Claudio, se nos terminó la hora de la alegría, como decimos nosotros aquí, pero qué grato, qué rico conversar contigo, siempre se aprende tanto. Qué gustazo. Se me pasó volando la hora, Roberto. Súper contento de haber podido compartir contigo y con los amigos y amigas de la Red Santa Cruz, con quien yo creo que nos vamos a seguir encontrando prontamente. Así que feliz de colaborar y seguir viendo los distintos enlaces y las entrevistas que tú muy generosamente también compartes conmigo. Sí, 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 no, con un gusto enorme y gracias también por tu retroalimentación y a todos. Así que bueno, ya lo vamos a seguir saludando a Chamorro de parte tuya, seguro, ¿no? Seguro, completamente. Por favor, dale mis saludos y mi solidaridad. ¿Ah? Muy bien, Mi- lo vamos a saludar y bueno, avanzamos por ahí y seguro que pronto nos vamos a estar viendo ya en persona. Muy un bien, abrazo grande, Roberto. cuídate Saludos a mucho. todos. Gracias, Claudio, que estés súper bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos avanzando entonces. Que estén muy bien.